iniciativa María es la camarógrafa. Se llamaba Diablos, para hacer un homenaje a la tradición de los diablitos de Siloé. Y pues hoy nos reúne como este conversatorio para discutir un poco esta tradición. Entonces ya creo que podemos dar inicio a compañeros. Bienvenidos. Pues dejo que se presenten y que vaya fluyendo la conversación de una forma muy natural. Si ustedes tienen preguntas también, pues pueden intervenir o al final abrimos un espacio de preguntas y respuestas, como sea más cómodo. Leito, ¿quieres decir unas palabritas? Listo. Hola. ¿Vas a hablar que alguien en la sala de pronto? Buenas noches, Calica Lectura, mucho gusto, gente. Sudaca, del colectivo Diabolón, del proyecto editorial Fanático Escarlata, un fanzine que tiene como 22, 23 años de trabajar en torno a la cultura futbolera barrista, barrial, y nuestro último número fue dedicado al símbolo cultural del diablo. He sido invitado acá por los compañeros y las compañeras a moderar esta conversa, ¿no? Ese es como mi nombre, Harold Pardey, pero me gusta más que me llamen Sudaca. Hijo pues de la diablada, ¿sí? Mi abuela era de los Suzucaldas. Por ahí empezó toda esta búsqueda de la cultura popular y fanático de la América e investigador de culturas urbanas, fancinero. Muchas gracias por la invitación a esta bella jornada de tuya en torno a la manifestación de los diablitos de Siloé. Buenas noches, muchísimas gracias por venir, por su interés. Mi nombre es María del Pilar Rodríguez, lo tengo aquí con David Romani, del Museo Popular de Siloé. Y yo también, parecido, yo estuve trabajando, yo hice mi posgrado, gracias a muchas vueltas que hice en Chile, en comunicación social, y allá pude cumplir un sueño que era trabajar en museos. Aquí nunca pude, nunca me dieron la oportunidad, en serio. Entonces, allá yo tuve la oportunidad de hacer la investigación de museos y trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo y voluntariamente en un museo que amo mucho, que es el Museo de la Educación Gabriela Mistral. Entonces yo aprendí demasiado de allá en los dos museos de la historia del arte de Chile, y yo sentí que yo estaba muy huérfana de cultura popular, de cultura propia, por mi propia educación, ¿no? Que yo estudié Bellas Artes y licenciaturas, pero nunca, no había como escenarios para la dignidad popular, excepto por un profesor de música, Carlos Andrés Gamboa. Y resulta que en el museo he encontrado esta oportunidad de conocer, de tener un escenario de verdad. Para mí, yo siempre digo que yo estoy haciendo un doctorado con el Museo Popular, aquí con el compañero, y ya, ahorita hablamos de los diablos, como en el museo. Yo aporto un poco a lo que es el tema de patrimonio, cultura y material de los diablos de Siloé, y aquí estamos como un diablo portador de la manifestación. Bueno, muy buena noche para todas sus auditores. Orgullosamente nació en Siloé. Y vamos a tocar el tema de los diablos, vamos a tener diferentes opiniones sobre el tema del diablo, comenzando por toda esa historia que nos han vendido de Lucinaco, que no tiene que ver nada con los diablos de Siloé, aunque tiene que ver algo con la raíz africana. Pero esa discusión la vamos a tener ahora más adelante, y sobre todo enfocarnos más a la memoria, ¿no? A través de la cultura, vamos a contar un poco esta expresión popular. Yo no sé si está preparado por ahí también el videito para más adelante, un videito que hicimos en el 2011 sobre los diablos de Siloé, que tiene como 24 millones de visitas. Lo hicimos en el 2011, pero está cargado de mucho dolor también. Esa alegría la vamos a contar más adelante. Bueno, esto entra ya en materia. ¿Pasamos primero de uno o...? No. A ver, ya David entrado en materia. Siempre hay como una historia oficial, ¿no? Que es una historia que por lo general la cuentan los vencedores, ¿no? Sí.
¿Cuál sería, desde las experiencias que tienen ustedes, la polifonía de voces sobre la historia de los diablos de Siloé? Bueno, la historia de los diablos de Siloé, fundamental, la de allá, nace el 24 de diciembre de 1916, cuando 5 mineros de Marmato, cerca del Río Sucio, ese es el triángulo del oro en Colombia realmente, esa frontera era el Estado Soberano del Cauca, en Flora, en límites con el Estado Soberano de Antioquia. Y los mineros llegan de allá en 1907 a Golondrinas y de ahí siguen la venta y llegan así. En 1916 estaban llevando 24 horas tomando traguito y se les acabó el licor, el chirriche, no sé qué estarían tomando. Pero fueron a buscar licor a 2 tiendas que había en el tiempo en Siloé y no encontraron, ni una no encontraron licor y la otra estaba cerrada. Entonces, ¿qué les tocó? Bajarse, ¿cierto? Y llegar, bajar hasta el antiguo Camino Real. ¿Cuál es el antiguo Camino Real acá en la ciudad de Cali? ¿Cuál es? La Quinta, muy bien, acá en la Quinta. Y esa hacía parte de la hacienda Cañonareo. Aquí en Cali está Cañas Gordas, Navarro, Pavito, etcétera, etcétera. Y nosotros hacemos parte de la hacienda Cañonareo, inclusive esta parte donde estamos aquí, pero que hacía parte de la hacienda Cañonareo. Pero bueno, el caso es que los tipos bajaron borrachos con un tambor, golpeando el tambor, y los niños de la casona que está enseguida de la clínica San Fernando, ahí a poner a la nueva clínica Balaco, viendo en Cierreño. Entonces esa es la casa de unos ricos, de unos terratenientes que explotaban el carbón, unos descendencia alemana, los parteros hijos. Y allí esos niños, al ver esa algarabía, salieron como bonitas a darle a esos locos, a esos borrachos. Y ahí nace la tradición. Suponemos que alguna de esas ponían lo que estamos para correr más trago, porque tenían que caminar hacia la alcaldía central. Cuando ellos regresan a Siloé, le cuentan a su familia de sus amigos y el año siguiente abrieron más grupos. Y así fue creciendo. Entonces ya no era sino el 24 de diciembre, sino que el 31, después del 7 al 31. Hoy es del 15 de septiembre al 31 de diciembre. Tenemos crisis en Siloé, tenemos que reconocer. Están saliendo, eran 3, 4 grupos de hierro que ya comenzaron a salir. Pero hasta hace unos 5 años salían un promedio de 27, 30 grupos de diablos por toda la ciudad. Pero afortunadamente tenemos relevo. Y el relevo está en otras partes de la ciudad. Está en la comuna 1, está en la comuna 18 y en el oriente de Cali. Y la tradición ha pasado de esa música del Pacífico, esa música andina de los diablos, a mezclarle ese ritmo del oriente de la ciudad, la salsa choque. ¿Han visto algunos videos de diablos bailando salsa choque en la calle? Es una bacanería porque sabemos que la ciudad no está muriendo esa tradición. Aunque si no tengamos crisis, la ciudad va a retomar. Pero para ir a la historia de realmente los diablos de Siloé, no es exactamente propiedad de Siloé, es propiedad de los afrodescendientes, los hombres esclavizados que venían en los barcos negreros, tanto los portugueses por el Brasil, que vinieron a Brasil, y por este lado de habla hispana, pues obviamente los españoles cuando capturaban, negociaban los fronteros en África, los metían en los barcos y los separaban, los traían acá a la tierra, los separaban, no podían hablar el mismo dialecto, obviamente como estrategia para que no se comunicaran y no pudieran defender. Y ellos buscaron formas de comunicar para hacer sus parejas, para enfrentarse a los que los traían. Las mujeres con las trenzas, la danza y el tambor. Y ahí realmente esto es nuestra tradición, viene de allá. Lo de Marmato, lo de Río Sucio, todos esos carnavales de Río Sucio, es también parte de esa tradición. Y el Buciraco, ahí sí entramos en la discusión muy interesante porque nos han metido la idea acá que Buciraco es un demonio. Los estudiosos nos dicen que Buciraco era una deidad africana, que acompañaba a nuestros mismos esclavizados en los barcos. Los acompañaba. Estaba árico,
si quieren le da tragedia. Y los españoles vieron la posibilidad de crear un demonio en Pucirato, en esa lindad, y lo volvieron un diablo. Entonces inventaron el tema del cerro de la Copa en Cartagena, y que entonces que lo mandaron para acá, para Cali, y entonces un cura vi las Tres Cruces, y que de ahí que no ha bajado ese diablo de las Tres Cruces para hacer un daño aquí en la ciudad de Cali. Ese más o menos es la historia que nos cuenta, ¿cierto? Pero la realidad, que es la más aproximada, los estudiosos pues dicen es que los españoles lograron romper ese ídolo, esa deidad que lo acompañaba, en ese hombre, en esa deidad que confiaban, y lo volvieron el monstruo que hoy conocemos aquí en la ciudad de Cali. Me pasó una cosa muy chistosa en el Petróleo el mes pasado, venía con un profesor de museología de la Universidad Nacional, y entramos al petróleo, pasamos de pasada, y había un afrodescendiente allí contando la historia de Bocirano, precisamente, y estaba contándola exactamente como nos la han vendido aquí, el demonio. Y entonces cuando yo estaba aquí viendo, entonces le perdón caballero, perdón caballero, yo quiero hacer una observación. ¿Usted cree que Bocirano era el demonio que usted está diciendo allí? Era una deidad. El tipo reconoció de la gente que estaba ahí escuchándolo, pero obviamente él estaba pagando para contar una historia. Triste eso, pero esas cosas suceden. Y para seguir en esta charla, entonces tenemos que hacer algo importante que es la raíz de lo que estamos aquí, es la memoria. Y la memoria tiene una relación directa con la historia. Pero si alguien tiene la bondad de decirles para ustedes qué es memoria y qué es historia, le agradeceríamos porque nos ayuda a nutrir esta conversación. Tremendo, tremendo. La historia popular de la Comuna 20, que por lo general la gente se lo lleva todo Siloé, pues es como hegemónico, ¿no? Pero la Comuna 20 son más barrios que Siloé, ¿no? Es muy importante como precisar eso, que a veces la gente se queda que es solo Siloé, no. Es que son varios barrios. Me gustaría que hablar un poco más de toda esta población que viene del Gran Caldas, ¿no? Del viejo Caldas, ¿no? Pero no solo de allí, sino también del Cauca, ¿no? Hay como una amalgama, ¿no? de diversas latitudes, porque finalmente es un valle interandino, ¿no? Cali, ¿no? El valle del Cauca, pero la gente siempre ha excluido a Siloé, incluso la canción insignia de la salsa lo excluye, ¿no? Hay todas las exclusiones simbólicas y reales permanentemente, y también se le asocia, pues, no, de allá viene el diablo, mira allá, pero realmente, ¿cómo empiezas a contar esa historia? ¿Tú cómo te das cuenta de esa historia del diablo? ¿Cómo te llegó esa información? Muy sencillo, porque yo estaba niño, como ustedes también, la mayoría de la gente que vive aquí en Cali, los han visto el diablo y les da miedo, también me da miedo los diablos. Y después terminó pues gustándome los diablos porque uno comienza así. ¿Qué niño en la ciudad no lo asustaban con los diablos? De clases altas y clases bajas. Y uno después se va enamorando. Pero quería hacer era lo que dije ahorita de memoria. Voy a hacer el ejercicio porque nadie levantó la mano para decir que era memoria. Pero a veces buscamos una cantidad de palabras para definir la historia y la memoria. La historia es un hecho que ya pasó, por ejemplo. Hay un cambio seguro. Eso ya no va a volver a repetir. Por mucho que uno quiera, él no va a salir lo mismo. Ya eso es historia. Ahora, ¿la memoria qué es? Es como ilustro, como cuento esa acción. Entonces, va a ser un feo, que tiene la mano así, que tiene una camisa amarilla, que sombrero era rojo, verde, azul, como quiera ponerle. Esa es la manutención de la historia a través de la memoria. Y la memoria no es verdad ni mentira, depende de quién la cuente. Porque, por ejemplo, Ani la vio de una manera, el caballero la vio de otra manera, ella la cuenta de otra manera, y resulta que no podemos definir que la memoria es exacta. Y también encontramos que estos espacios, por ejemplo, o los museos tradicionales son necesarios. ¿Sí me entienden? Aunque cuenten la historia de la gran mayoría de la historia de los poderosos, de los ganadores. Y tenemos una palabra que decimos contramuseo, que nosotros también tenemos discusiones internas de la palabra contramuseo. Posiblemente excluya a los museos tradicionales, no los excluye, lo que queremos es que haya más museos por todo el mundo, pero que las comunidades los puedan hacer, ¿cierto? Puedan contar sus propias historias, porque ahí en la variedad está la historia, y obviamente, lo decía el caballero ahorita, hay una estigmatización sobre los territorios. Por ejemplo,
si no lo cante, la gente de terror y la gente de la Cali es Cali, lo demás es Loma. ¿Y de dónde diablos somos nosotros? ¿De dónde diablos es la población? El 60% de los territorios del municipio de Cali están en la zona de la EA, ¿cierto? Obviamente no hay tanta población allá y la mayoría de la población vive en la parte baja. Y hay otro tema. Cali está bañado por cuántos ríos, ¿sabes qué me dice? 7, supuestamente. 7. Son ¿Y el 9. Feliz dónde está? ¿Y el Pichín dónde está? ¿Y el Amón dónde está? Y más. Pero ya nos vendieron ese cuento de que son 7 ríos. Entonces nos dicen, no, que Feliz y el Pichín forman el río Cali. No, compañero. Ellos hacen parte del municipio de Cali y son 2 ríos independientes que terminan convirtiéndose en el río Cali. Entonces, esas historias, esas narrativas nos las van imponiendo. Y uno lo va repitiendo como no lo mojado. Subiendo la estrella de una casa que ya afortunadamente la altura duró 5 años. Era una casa que decía, ya llegando a la estrella, Cali es Cali, los hermanos que estaba hasta bonito la pintura. Y yo le decía, oiga, ¿y usted dónde es, señora? No, pues yo de aquí de Siloé. Pero usted no es de la Loma, que sí, entonces pues, es que eso, ¿cierto? Porque nos repetimos como rojo mojado. Ya para entrar en el tema de los diálogos, pues yo voy a dar aquí a la experta en la cartilla y todo ese cuento. De pronto Ari también va a hablar de los diálogos porque recién llegados ellos a Siloé participaron en el primer carnaval de diálogos, ¿cierto? De Siloé. No, como el tercer carnaval. Bueno, ¿qué les cuento? Pues mi rol es muy específico y es el de acompañar. Yo me sumé, yo llegué como investigadora de educación en museos, en 4 museos aquí en Cali, en la Tertulia y el Oro, que era como los museos institucionales, y el Museo de la Salsa, que en ese momento yo lo clasifiqué como Museo Popular, y el Museo Popular de Siloé. Entonces, luego llegó pandemia y yo pude hacer lo que quise, por lo tanto me quedé en el Museo Popular de Siloé, que fue el único que se mantuvo abierto. Todos los demás cerraron, mi gente no podía nada, que La Plata, en cambio acá siempre estuvo abierto. Entonces yo llegué preguntando por memoria y David siempre, porque fue mi parte de un seminario de artes populares que hicimos con la Católica, y los diablos de Siloé como manifestación fueron transversales en los 3 seminarios que hicimos consecutivos, y fueron los diablos de Siloé los que nos iban dando la línea al seminario. Entonces desde ahí pues yo obviamente me fui enamorando y he hecho, o sea, he participado la primera vez que fui al carnaval, yo me fui como atrás, ¿sí? Viendo. Y yo lo que vi fue que el carnaval va pasando y va dejando como una estela de afecto, de ternura. O sea, los fotógrafos que vayan luego cómo queda la gente es impresionante. La segunda vez ya fue que yo decidí ser diablo, porque la invitación del carnaval es a que nosotros nos demos la oportunidad de ser diablo, que quedamos allá con las comparsas de Siloé, ¿sí? Observación etnográfica participante. Vayan a juzgar, porque es que eso son los diablos finalmente, ¿sí? A través de la manifestación se da la oportunidad de un trabajo digno, ¿sí? Y cuando hablamos con los diablos naturales por entonces de los 90, que ellos que iban por toda la ciudad, que elaboraban, o sea, eso fue un trabajo, que se coordinaban, se ponían de acuerdo. Por ejemplo, ese trabajo es tan duro que todos tenían que hacer de todo, porque el bombo pesa como un berraco, entonces no va a ser un solo pelado, entonces no, hermano, avíspese. Y es muy linda la forma natural de aprendizaje, porque bueno, en algunos videos se ve que es que ellos aprenden es que es increíble, en serio. Cuando los niños allá sí lo ven como que los diablos es algo que yo les puedo decir de dónde sacan esos pasos tan creativos, pues que todo el tiempo se la han pasado bien, ¿sí? Sin embargo, la manifestación está en crisis a nivel como de la tradición de los diablos naturales, pero a través del Museo Popular de Siloé y otras organizaciones y personas de la comuna, pero pues yo voy a hablar de lo que conozco, desde el Museo Popular de Siloé se ha siempre visibilizado la manifestación, primero porque la familia es portadora. Entonces David es portador, su hermano es portador, no sé quién más, pero ellos son portadores. Ay, por Dios, me perdí, creo que está. Todos somos portadores. Bueno. ¿Portadores en qué sentido? Ya, listo, gracias. Entonces la salvaguardia. Entonces ellos son portadores, desde ahí empezamos bien, ¿cierto? A
nivel ético y político, hoy en día, sí o no, que se trata cada vez de que las ciencias sociales y la investigación por eso sea cada vez más cercana y más real, pues eso no se hace, pero acá lo intentamos sin financiamiento. Entonces también todo lo que el carnaval se hace y es popular, o sea, ustedes van ese día y llévense 2.000, 5.000, porque al final se hace una recolecta para el premio. Entonces, para competencia, de eso hablamos más ahorita. Yo lo quiero cerrar y yo me encuentro con que los Diablos de Siloé no solamente son una manifestación de cultura inmaterial reconocida por cada uno de sus portadores, y el que no es portador, porque ahorita hay unos venezolanos que son más diablos que diablos, ¿sí me entienden? Unos de diablos. Y yo son de Siloé, no superados que llevaron a la comunidad no sé hace cuánto tiempo, pero son portadores también como que llegan. Entonces, como la manifestación está en crisis la natural, el Museo Popular de Siloé, cuando nace como museo, antes fue muchas cosas, fue con un canal comunitario, emisora de radio, centro de documentación, y cuando llega a ser un museo, inmediatamente nace la Escuela Natural de Diablos y Chirimías, que es que si el museo, por ejemplo, cuando fue a Medellín, por el tema del premio nacional, allá estaba la Escuela de Diablos, porque la Escuela de Diablos es sencillamente los elementos que están ahí para que usted se ponga a hacer diablo, y a ver cómo hace. Entonces, hay una escuela, esa misma escuela es virtual, en la cual usted sí ya puede empezar a hacer un poquito más culto, porque en Siloé City TV, generalmente los videos no están tagueados, pero los de Diablos sí, porque esta es una escuela popular. Entonces, muchos niños ven esto a través de sus celulares y luego llegan al museo. Entonces David pues los atiende y todo eso y los invita para que le muestren que ellos son diablos, y luego los lleva a otra parte del circuito que son las esculturas populares de los diablos, que es la Catedral de los Diablos, y ahí entonces el niño se puede graduar. Le da la bendición como diablo de Siloé, no tiene que decirlo él. Usted va y demuestra que usted ha estado aprendiendo que usted es graduado. Después está, entonces ya les he hablado, estrategia de monumentos. Está la estrategia del museo, más la escuela que nace en el museo y que además es virtual. Y luego se le da por inventarse hace 15 años el carnaval de diablos en Siloé. ¿Sí? Eso tiene una historia muy hermosa que David lo contará. Pero entonces resulta que con el carnaval de diablos, esta gente se inventa la escuela de diablos de colores que alimenta el carnaval y que a la vez se vuelve una escuela popular de salvaguarda. O sea, Siloé ya tiene todo un circuito cultural que tratamos de mostrarlo en la cartilla, y pues como que toda la investigación que trae el museo, yo entro un poco a apoyar, a sumar a la investigación, a aportar lo que pueda, y de ahí sale la cartilla, que ahí está como todo, la tipología de diablos, está una recuperación, lo de los ritmos propios es muy importante. Creo que los ritmos propios es parte de la recuperación, donde tenemos ya 3 ritmos en partituras, y los profesores que van allá a ayudar en la escuela de colores, pues ellos van a aprender los ritmos de Siloé. Entonces se está dando también recuperación de ritmos propios. Y bueno, ya. Excelente. Quisiera hacer como una precisión a partir de lo que ustedes han planteado en términos de historia y memoria. Digamos que la historia cultural de Cali, que es el fruto de la cultura popular, pero las élites que son las que se han encargado pues, de manejar esta ciudad durante muchos años han invisibilizado el carnaval, ¿no? Incluso los carnavales que empieza a estudiar la historia de la Feria de Cali desaparecen después del año 22, de 1922. Incluso estás planteando el año 1916 cuando nace la manifestación. Durante mucho tiempo no existió el carnaval como tal dentro de la Feria de Cali, pues, pero sí existía coetáneamente dentro de la formación de los barrios populares, en este caso de la era como Siloé. O sea, hay como esta ciudad siempre es eminentemente blanca, pero se niega a ser afro, ¿no? A reconocer lo afro, solo cuando le permite que mejore la billete, como es el Petróleo Álvarez, empezó a ser reconocido la raíz africana. Incluso durante muchos años Manuel Zapata Olivera fue desdeñado por la intelectualidad, ¿no? Es el gran intelectual afro que hace el primer congreso panafricanista del año 78-79. Entonces esta es una ciudad muy compleja en ese sentido, y no dejamos
con los pueblos indígenas, ¿no? O sea, ha habido como toda una institucionalización del carnaval, y lo que estás contando que hace 15 años desde Siloé llega la propuesta, sí hay carnaval, sí hay esta situación, muy interesante como esa hegemonía y esa contrahegemonía. ¿Cómo observan ustedes desde el Museo Popular y las instituciones culturales como si copian, si dialogan, si hay reciprocidad, si hay, para entender estas dinámicas, para educar a la ciudadanía, porque finalmente es muy peligroso que dicen que está en riesgo la manifestación, ¿no? ¿Cómo están esas tensiones y esos conflictos? ¿A usted que le gusta provocar este debate? Es una buena pregunta y aquí una respuesta también así, provocadora. Obviamente dejamos que la institucionalidad hable, pero no le ponen su cuidado, porque todo lo que toque lo público se daña, se explota. Hay excepciones, hay trabajadores en las alcaldías, en las gobernaciones, en el gobierno nacional, que intentan mantener esas tradiciones, pero el que está manejando le da un brochazo hasta luego, no se puede. Entonces nosotros el IPC, por ejemplo, la única vez que pudimos hacer un contrato con el IPC para que nos acompañara fue con la señora Carolina, creo que fue Carolina. Es voluntad de Carolina Romero. Que del IPC. Que de la institución IPC como tal. Porque los primeros carnavales hacíamos contrato con el IPC y nos cobraban 800.000 pesos por sacar la burra que tenían ellos allí. 800.000 pesos. Entonces cuando caminó Carolina con nosotros hace 4 o 5 años, cuando caminó, dijeron, ¿cómo así? No es que así el cuento, nosotros tenemos 800 para que vengan a caminar con nosotros el carnaval. Y una cosa muy chistosa, llegaron entonces los muchachos del IPC, uno con unos aparatos, una bulla de la barraca, y claro, entonces la tradición de nosotros es que los niños van por delante, y entonces con los del IPC y con un muñecote grandote, impresionante, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos van adelante? Tranquilos, déjenlos que esperen y lleguen los diálogos naturales, que yo les recuerdo por ella en este momento, pero ya van a llegar. Y nos encontraron, habíamos recorrido por unas cuadras, llegamos a la Estrella y comenzamos dos grupos de diablos a tocar los tambores que el sonido de los del IPC se lo tomó, y ahí entendieron los muchachos, uy, esto es diferente, ¿sí? Entonces tuvieron que pasarse hacia atrás. Una cosa muy chistosa, pero Carolina tuvo la voluntad en algún momento de hacerlo, se han acercado en algún momento a algunos artistas, el IPC les paga bien los contratistas, pero es muy difícil porque la tradición está muy impregnada en la comunidad, entonces usted no puede venir aquí a improvisar desde la teoría, desde no sé qué, nada de eso. Lo que está pasando ahora, con el grupo, no ha llegado el grupo que está asociado con un proyecto público, a Diablos, ¿cómo se llama él? El colectivo que están ahora apoyando la Escuela Popular de Diablos de Colores se llama La Unida. Y uno a veces le da pena porque el que toca el tambor, que es un profesional en la materia, pues obviamente no está acostumbrado a tocar los ritmos normales, pero cuando va a tocar los de Siloé, los talentos le dan sopa y seco, porque ella ya está acostumbrado a tocar el sucheto, el maricollazo, el diablo, que son ritmos arrítmicos, que son casi imposibles de tocar. No son rítmicos dentro de la tradición occidental, ¿no? Buena la conexión. Y entonces es muy difícil. Y hay un señor de Bellas Artes que llegó a la Sinfónica en algún momento a hacer percusión. Se me olvida el nombre, Tascón. ¿Cómo es el apellido? ¿Héctor Tascón? Héctor Tascón. El maestro de la marimba. El maestro de la marimba. Ese maestro de la marimba llegó allá, osciló, a hacer percusión en la Sinfónica. Entonces le daban unas cuantas horitas en la semana. Entonces, yo estaba negociando con Sido porque nuestro sueño, que sigue siendo latente y algún día lo vamos a encontrar, es que la Sinfónica abra un concierto por cierre y los diálogos de Sido lo cierran o lo abran. ¿Me entienden? Ese es nuestro sueño. Entonces, Tascón aprovechó esa posibilidad del diálogo conmigo con Sido y dijo: no, listo. Nos puso a traer una cantidad de diablos y el hombre lo grababa y tal.
cuando ya nosotros queríamos el resultado, dice que no, que era imposible ponerse en pentagrama. Lo que no nos dijo a él es que él era testigo de Jehová y no le gustaban los diablos. No jodas, qué historia era. Entonces, pero ya voy para allá, es más chistoso el desenlace. Entonces resulta que el hombre aprovecha eso y nos crea una cosa muy bonita que hay en Siloé, que se llama tambores de Siloé. Porque eso era para apoyar esto, el sueño de tener los diablos. Imagino un maestro, el maestro de la marimba, imagínate que cantó a carreta, pero el hombre desechó esa cosa. Lo desechó porque es testigo de Jehová y no cree que el diablo es un terror, pues, así. Pero hace unos 5 años le dieron una cosa que da la alcaldía de Agricultura, algo. Estímulos. Como de 5 millones de pesos le dieron a la señora aquí, llegó allá a un carnaval, Carmen la sacó a patadas porque comenzó a tomar fotografía a los niños en el canal. Yo me tomo fotografías. Bueno, le dije, la señora viene con nosotros, que mira, Carmen, calmate, bueno, entonces pudimos negociar eso. Y ella estuvo muy contenta ahí porque necesitaba registros para poder hacer los avances, entregar los resultados a la Secretaría de Cultura con su estímulo. Y ella me dijo, mire, lo que pasa es que tengo un profesional que me estoy pagando, me está ayudando con los diablos, él sabe mucho de percusión, ¿cierto? Pero es que dice que usted es muy difícil. ¿Cómo así? ¿Y quién cómo se llama? Héctor Tascón, Héctor Tascón, ¿cómo así? No, que él le iba a ayudar con los ritmos. Para hacer el crimen. Como los ritmos ya. Y mire, ya te dije, no tengo ningún problema, y él ni ningún récord. Hágamosle, nos reunimos con él y ahí sí los hizo. Ahí sí hizo, lo puso en pentagrama. El diablo lo montó de nuevo. Los diablos de Siloé. Muy chistoso eso, pero ya respondiendo seriamente en el tema de lo institucional, las relaciones con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Cultura, con ¿cómo llaman? El Centro de Memoria, también que son muy difíciles, que son muy tenaces, porque los funcionarios es muy complejo. Muchos van a ver el contramuseo como ven las cosas tiradas, polvo y una cantidad de cucarachas. Obviamente. ¡Lo vio! Obviamente. Sí, obviamente. Y muchos llegan de Bogotá con rolitos todos estirados. ¿Dónde están los objetivos? Hace poco un profesor de arquitectura, el hombre muy doctor, muy señor, entonces lo primero que hace es usted, aquí usted no es profesor. Entonces, de Boyacá algo así, entonces no le gustó, pero igual siguió. Y entonces empieza a contarle cómo se ha construido la loma, que ha sido como con las necesidades, con la voluntad de la gente, así como la estrategia de monumentos, hechos por la misma comunidad, o minga, como sea. Entonces, ay, el arquitecto cuando termina la visita, que decía, por Dios, yo donde traje mis estudiantes, ustedes le están diciendo que se puede hacer las cosas de la manera que yo le digo que no se puede hacer. Entonces, generalmente pasa eso. Y no, sino que cuando llegan los profesores de cualquier universidad privada o pública, llegan ahí, los recogemos aquí en la quinta y les decimos, bueno, los profesores, entonces levantan la mano, 2 o 3 profesores, ustedes aquí ya perdieron la autoridad sobre los estudiantes. ¿Cómo? ¿No? Ellos son libres, pueden hacer lo que les dé la gana, pero cuando ya terminamos el recorrido, yo tengo buena obligación y la autoridad, porque ustedes nos amenazan con la nota. Entonces, claro, hay una discusión allí, una cosa disruptiva de lo tradicional, de lo que están acostumbrados los estudiantes. Lo que diga el profesor, ¿cierto? Hay unos cuantos que son anarcos y se racan, pero de todas maneras los amenazan con la nota. Y hablando de institucionalidad, nosotros tenemos una institucionalidad, porque yo estoy viendo aquí la cartilla de la América, de hincha americano, y se ve. Yo solo digo. Yo no digo que soy hincha, porque se dan cuenta si lo ve, entonces la idea de mantener ni liberal ni conservador, ni un partido, ni la América, ni el Cali, porque dentro sí lo tenemos, pero allá en Siloé hay un porcentaje más alto de hinchas de la América, pero no hay casa de la América, y sí hay casa del Deportivo Cali. Epa. Y tenemos un legendario jugador de fútbol, pues obviamente ustedes están muy jóvenes, los más adultos, a lo mejor lo vieron jugar, era un Pelé colombiano,
Barrio Ortiz, que es evidente, buenamente Cali. Y en el Tolima. Nunca se ha ido de Siloé, ahí está, Siloé viviendo todavía en los pomos. Es una leyenda. Ese con Arboleda era los mejores números 10 que había en ese entonces. Y fue el primer siloeño que estuvo en los Olímpicos. Estuvo en los Olímpicos de 68 con la Selección Colombia. Y relación con los Diablos, entonces, también mucha gente dice que los Diablos es porque somos hinchas de la América. Entonces, nos toca poner la mitad de verde del Diablo y la mitad de rojo para decir que este Diablo no es exclusivo de la América. Es un Diablo de una tradición que existe en el región. Y que se conecta con América Latina, con el Diablo de los Andes, la minería, ¿no? Bolivia. Eso me gustó mucho de la máscara en eso. Porque la gente se queda con unas visiones homogéneas o hegemónicas sobre el Diablo. Quería plantearte esto cuando escribimos este texto, un compañero historiador de allá del barrio de Siloé, él habla de esta parte que quiero citar, me pareció muy interesante. Se utiliza luego de los futboleros, pero entró más como a la militancia política. Y llevo este texto dice lo siguiente. Otra versión no menos plausible es la que vincula a la zona minera de Siloé con los barrios obreros de Cali y su ferviente militancia tanto en el sindicato de mineros del Valle como en el origen y consolidación de la pasión de un pueblo en la América de Cali. Es conocido como los trabajadores y artesanos de estos barrios participaban de las recochas y torneos de fútbol que se hacían en el emblemático Loncha, ¿no? El Potero, la cancha de Loncha, ¿no? Donde nace América, ¿no? Potero que se ubica después de las líneas férreas del ferrocarril del Pacífico. Por su parte, Siloé, aparte de tener las ya mencionadas minas, también compartía el escenario deportivo de la Universidad del Valle, complejo que contaba con 3 canchas de fútbol, un diamante de béisbol y las instalaciones de una sala de maternidad. En estas canchas creció el amor por este deporte y ahí también se cultivó ese amor por el equipo Escarlata. Es necesario recordar que en Siloé existió la escuela de Doña Dominga, esposa del legendario arquero fundador de la América, Marco Tulio Villalobos. ¿Te acuerdas que era un pintor primitivista, no? Y en estas canchas están los poteros del barrio Ortiz y también John Freddy Tierra Adentro, que defendió los colores de la América. ¿Cómo es esa relación con estos barrios obreros, con los mineros, en términos políticos? Porque durante mucho tiempo la historia oficial nos vende el barrio obrero como el barrio de la salsa, pero ocultan toda la historia de izquierda que hay, la historia política, ¿no? De Torres Giraldo, ¿no? Esto me pareció interesante. ¿Cómo se podría rastrear un poco de eso con el Diablo de Siloé? Hay una relación directa con los mineros y con la ciudad. Es que los primeros mineros que llegan no llegan directamente a Siloé, llegan a la 25. Y allá se alojaban, allá están los prostíbulos, estaban los pequeños hostales. La zona. Y en el 56, y muchos de ellos, ¿no? Ya había mineros acá, pero muchos de los mineros más modernos del 56, del 50, 56, llegan a esa zona y muchos de ellos mueren en la explosión del 56, el 7 de agosto. Hay una relación directa, pero también una relación directa con el fútbol, que lo acabas de decir, mientras allá se jugaba en el Loncha, en el aeropuerto, si le pueden llamar, en Siloé estaba esa cancha y hay una anécdota que la gente no la conoce muy bien, que el barrio Ortiz de vez en cuando la cuenta, porque acá en Panamá es muy difícil. Don Pedro acaba de morir, la contaba, y hay otras personas que ya murieron que la contaban. Y una historia que la gente es increíble, no cree porque no tenemos registro fotográfico, pero está el oral de estos caballeros. Pelé venía en una gira con la selección Brasil. No sabemos exactamente en qué año. Y él viene y allí en esas canchas de la Universidad del Valle había un señor, un pastuso que vivía en Siloé, y era el que cuidaba la cancha y le echaba agua. Entonces la selección Brasil necesitaba entrenar allí. Y cuando fueron a pedir permiso, yo la coma cheque, La coma cheque a Pelé a la selección Brasil. Y que nosotros vamos a llamar ya a los administradores de la universidad, que listo, pero no les cuento que era Brasil. Entonces ahí había alguien de nosotros de Siloé, y no venga aquí para millar, porque jugaba la cocha de Siloé, que es exactamente ahí está el Coliseo, 2 cuadras, donde hay un parqueadero ahora al frente de la estación de policía y al frente de la galería. Y ahí jugó un recogido de Siloé. Un recogido de
Siloé contra la selección Brasil, obviamente la selección Brasil nos dominó. Era campeona del mundo en ese momento. Y ahí jugó el Barbie. El Barbie tenía 15 años más o menos, le jugaba hasta descalzo, y ahí jugó con el Rey Pelé en esa parte de Siloé. Tremenda historia. Quería preguntar un poco, Pilar, ¿cómo ha sido todo este asunto de llevar lo pedagógico, cómo se mueven los colegios, cómo está este trabajo que ustedes vienen haciendo, si tienen la discusión, qué fortalezas hay, qué debilidades para tratar de encontrar pues como en minga? De verdad me parece muy importante este trabajo que ustedes están haciendo, porque realmente esta organización cada vez más está desorientada en su identidad, y creo que ir de nuevo a las raíces y contarlo de la forma pedagógica y didáctica desde las artes populares es todo un mantra de salvación para esta Babilón que es Cali en estos momentos. Sí, bueno, los ya, la pedagogía. Mira, es fascinante porque una teoría muy fina a nivel de educación artística, que es el concepto, por ejemplo, de la museografía parlante, ¿sí? ¿Cierto? Donde yo, por ejemplo, yo me refiero a cualquier persona que tenga saberes sobre lo que está expuesto, pues también hace parte de la obra, ¿sí? En la museología, el ICOM, que es la Organización Mundial de Museos, tiene un grupo que es de educación y se llama SECA. Y en SECA Latinoamérica, yo hago parte de otros grupos también, y resulta que allá están trabajando la decolonialidad, pero al 100. Entonces me da mucha risa porque en la experiencia viva de Siloé, todas las teorizaciones, sin teorizaciones ya existen, ¿sí? Ya se están haciendo. ¿Qué es lo mejor? Que la comunidad se los toma en serio, y cada vez más, porque por ejemplo la colección del museo, aunque no un poquito, no sé si me voy con muchas cosas, que por ejemplo la colección del museo se arma porque David recuerda a las personas, pero eso se vio mucho más en el estallido social, donde la colección del estallido social yo creo que es la que se ha hecho como más rápido y con mucha más gente, ¿sí? Entonces también, ustedes se acuerdan del cosito de Primera Línea, cuadro muy famoso que fue, ese cuadro pequeño, una pintura, esa una réplica autorizada que hasta nos mandaron autenticidad y todo, pues después de tenerla como por Bogotá, decide que el museo debe de tenerlo y de resguardarlo en Colombia. Si eso llegó así, entonces pienso que se ha generado todo un conocimiento, ¿sí? O sea, una forma de ver el mundo que realmente yo sí creo que tiene mucho que enseñarle a todo Cali, porque es una cuestión de una pedagogía más humanizada, donde yo no tengo que, por ejemplo, en los Diablos de Siloé, si ustedes se ponen a ver los videos que son para informadores, uno va viendo ahí cómo la vida, el arte, la educación, la necesidad también de subsistencia, pues eso está atravesado totalmente en el acto pedagógico porque es algo de todos los días. Yo al principio tampoco entendía cuando David decía que los diablos se aprenden como la salsa, ¿sí? Y entonces yo, pero ¿cómo así? Claro, porque usted antes no había escuelas de salsa, ¿no? Eso es ahora. Antes uno aprendía salsa en la casa, viendo al amigo, con la tía. Con la tía. Y con los diablos es lo mismo. Y ahí se encuentra también la raíz africana de todo este tema salsa, los mineros, el diablo que es en el mundo, pues. Sí, tiene muchas formas. Entonces yo lo que veo es que mi experiencia en la comuna y también con un grupo de compañeros estuvimos por un tiempo, más o menos por un año y medio, en el Mirador de Bahamas y luego con la Escuela de Diablitos de Colores. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo aportar? Pues ahí sale la cartilla, ¿sí? Que es una estrategia que nosotros ofrecemos incluso a la ciudad,
que la cultura es transformadora. Yo no diría que la cultura es transformadora, sino que más bien que la cultura es la vida. Y obviamente no la cultura hegemónica occidental, sino la cultura propia, la de los latidos rítmicos. Justamente la que nos conectan con lo africano, con la salsa, con el vecino, porque son de todos esos ritmos los que de alguna manera nos muestran que las formas de bailar, hay otras formas de hacer las cosas. Creo que si alguien que esté estudiando performance estudia los movimientos de los diablos de Siloé, yo creo que se hace una tesis maravillosa. Yo creo que me desearía porque no lo voy a hacer, pero de verdad que tienen unas gramáticas corporales, unas gramáticas de sonido, unas formas de relacionarse que son humanas, porque aunque usan la máscara para la manifestación permite que las personas puedan ser aceptadas así no sepan, pero en medio del camino ellos creen que va a aprender, entonces así no vayan recochando, ay, pero no sabe, no sé qué, cualquier cosa, pero nunca le dicen que se vaya. Yo creo que eso es lo más importante de la escuela del diablo, que conozco, o sea, de la manifestación como tal, entrega una pedagogía propia, que tiene muchas, se puede teorizar desde muchas formas, pero yo he tratado ahora de responderlo como lo vivo. Es que no es tanto de teorización, sino de verdad, pongámonos a vivir de verdad. Básicamente esa es la invitación del carnaval de México. Excelente. Creo que Ani quería comentar una pregunta, quería que aportara la conversa. Sí, un elemento, me escuchan así, ¿cierto? Solamente quisiera como en esa misma línea de pensamiento agregar un elemento que me parece súper importante, que no solamente decolonizar el pensamiento, sino también profanizar. Y que sobre todo cuando hablamos de los diablos, creo que es súper importante que nos quitemos esta idea occidental, bipolar, de que hay lo bueno y lo malo, y lo bueno es Dios y lo malo es el diablo, y hay que pensar siempre en esa dinámica. Como vemos en Siloé, no, cero, caos total. Es que no es solamente el diablo y lo bueno, sino como hay un montón de figuras que juegan entre ellas, y el diablo no es el diablo católico que siempre nos ha metido en la cabeza, sino es un concepto diferente, es mucho más lúdico. Y también siento que desde una perspectiva, digamos, de pronto como más de psicoanálisis, es importante como revivir ese elemento diabólico en uno, es decir, es un juego, te permite ser libre. Y la libertad es algo que marca el museo en todo su hacer, es decir, somos libres para contar la historia de nuestra manera, somos libres de pensar como queremos pensar, somos libres de bailar como que nos dé la gana bailar. Creo que también eso es como un elemento muy, muy fuerte. Y con esto también, como vuelvo a repetir la invitación para el diablo, para el carnaval. Bueno, me presento, mi nombre es Ani. Llegué al museo hace como 12 años. No tengo un rol tan definido como Mati, pero me gusta robarle el rol a David, que se llama el enfermero de la memoria, y me parece que es un rol que todos debemos jugar, ser enfermeros y enfermeras de la memoria, que me parece súper lindo como ese concepto, de ayudarle a la memoria, ¿no? De cuidarla, de curarla. Y de pura casualidad, el primer carnaval que yo viví fue el año 2016, que fue, además de ser un carnaval increíble, el cumpleaños de 100 años de la cultura de los diablos en Siloé. Entonces fue súper especial. Súper bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Y ahora tenemos un reto muy fuerte, tenemos que viajar a París, digamos, hablar de los diablos allá, no va a ser fácil. Los ranchutes que dan Entonces, el museo va con una pestaña y el eje central para los diablos. ¿Cómo contar eso europeo sobre los diablos? ¿Cierto? Entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte de investigación acá, a ver, compañeros pequeños allá, para que nos cuenten un poco qué relación hay con los diablos allá en Europa, porque también hay diablos en Europa, también hay carnavales, que se llevó mucho en Europa. Bélgica, por ejemplo, un país de diablos, ¿no? Entonces, es padre belga que vino acá, Daniel Quilar, que tuvo una relación fuerte con el asesinado por el Estado colombiano de Bélgica. Entonces nos toca preparar un poco para poder contar un poco la historia de los diablos. Aquí lo contamos con propiedad porque ustedes entienden que son los diablos, ¿no? Pero acá, ¿cómo así que los diablos? Y hay que contarlo. No sé, hay que inventar alguna cosa para contar sobre los diablos. Hay un videito allí que rueda por YouTube desde hace 11 años y es un video alegre y triste a la misma vez. Vamos a contar esa historia. Tiene 24 millones y pico de visitas.
Y ella es la mamá del que tiene la camiseta de Colombia. Miren lo que estoy diciendo. Está desaparecido. Y eso hay otro asesinado, hay otro muerto. Bueno, lo pusimos ahí porque, no por lo que tiene 24 millones de visitas, sino por la carga, porque hace unos 3 días, produciendo el carnaval, lo bajamos de YouTube y lo montamos a Facebook. Después ya tiene como 50.000 visitas. Y ahí la mamá, yo ni sabía, yo vi el video y el compañero que está ahí, el que está tocando, es el que la mamá, no es que lo acuse, sino que le dice que él no quiere dar información sobre la desaparición de su hijo. Y el otro niño de la esquina, se lo mataron, sucede estacionalmente en este mundo. Entonces, ahí hay muchos comentarios de los amigos de él, no para hacer. Literas. Bueno, Cali, la diosa Cali, la violencia y la fiesta permanente de esta ciudad. La violencia mundial, que también, mira lo que está pasando en Gaza todavía, o sea, es el ser humano y obviamente la iglesia trata de mandarlos por el Trump, el diablo de este hemisferio es Petro, y el hombre es el Dios. Entonces, ahí esa relación de Trump en esta pelea con Petro es precisamente quién es el diablo para nosotros, pero claro, para mí es Trump, no Petro, ¿es cierto? Pero para Petro el diablo pero para Trump el diablo es Petro. Entonces, es jugar con eso, lo que acaba de decir Ani, es jugar con eso, con ese cuento. Cuando nosotros empezamos a hacer los monumentos, están viendo esos monumentos que están allá colgados, ya están agrupados en otro lado porque compraron esta tapia. Los curas y los pastores, ambos, mandaban a los niños de las escuelas a decir que porque estamos haciendo diablos, que porque no hacíamos ángeles. Así es sencillo. Y entonces nosotros le decíamos a los niños, ustedes lo mandaron a hacer esta tarea. ¿Usted cree que los diablos de Siloé son maldad? Que no. ¿Usted cree que es una diversión? Sí. Y entonces, ahí está la respuesta para los profesores. Pero ¿qué nos tocó hacer con los más adultos? A los católicos, a un lado de los diablos le pusimos un niño Jesús de Praga. Ahí está. Ahora tienen derecho a ir a la sala que quiera en medio de los diablos. Ahí está, ahí lo tenemos acá. Buscar esta tarea para que la comunidad, obviamente no dividir la comunidad. Porque si a ustedes les gusta pues esa imagen, le podemos leer de manía pero lo dejamos los diablos porque estamos hablando que es una tradición en términos culturales. No sé si tienen alguna pregunta. Te conoces una cita que dice el diablo no existe, es Dios cuando está borracho. Muy buena. No, la pregunta es la siguiente. Esa abuelita que está allí, ¿Abuela de 2 años? sí. Bueno, la pregunta es lo siguiente: ¿cómo podemos articular fuerzas? Porque hay una situación bien particular acá con la hinchada de la América, que tiene todo un proceso social, desde el barrio social, y es una de las barras más, tuvieron muchos pelados en el estallido, ¿no? Y que eso ha sido mi cuñado esa historia. Y allí hemos estado varios compañeros viendo que hay grandes problemas de analfabetismo y que no saben esta historia relacionada con el diablo en la ciudad. Y eso pasa en muchos también en sectores populares que se ha ido perdiendo ese tipo de relación. Y estoy viendo que no hay como interés tampoco por la Secretaría de Educación por llevar estas prácticas pedagógicas. O sea, cómo poder hacer como un virus de la guerrilla de la comunicación con los diablos. Pensaría yo, en términos artísticos y estéticos, de que este museo llegue a más partes con estos diablos, ¿no? Porque
a veces también se vuelve también una vaina retórica y simbólica, ay, tan bonitos los diablos que salen ahí, denle la monedita y qué tal, y se vuelve como un asistencialismo ahí todo pichurro como de las élites, y que ay, que tan bonitos, pero los utilizan, los exotizan, ¿no? A mí siempre yo cuestiono mucho la clase dirigente de esta ciudad. El maestro Valverde lo decía todo el tiempo, es una clase que desprecia lo popular, y lo popular es la que ha permitido que Cali sea la ciudad que es. Entonces hay como esa contradicción de esta ciudad. Sí, bueno, pero de todas maneras tenemos otros problemas. Las barras son una expresión, no solamente la dinámica y no todos los equipos, obviamente, que no podemos desconocer que en los últimos años muchas de ellas han mutado a los pelados que están en conflicto dentro de la barriada. Entonces se confunde un poco lo de la barra en torno a lo deportivo con el conflicto tradicional. Pero encontramos en las barriadas que hay la mitad son del Cali y la mitad son de la América, pero son de la misma pandilla, son del mismo grupo. ¿Cómo solucionar eso? Eso no es tan fácil. Y en el caso de los diablos, con la comunidad nos queda más difícil porque ahora tenemos que ese diablo del Siloé es chistoso. Desde los últimos 5 años, los vecinos mismos que no les gustaban los diablos porque los despertaban a las 6 de la mañana por la bulla, no los dejan dormir, ya bullarraga, y no tocan bien porque los ritmos no son. Cuando vienen los indígenas y tocan con la flautica, la gente les gusta porque es sonoro, ¿sí me entiende? Tiene otra forma. Y había algunos allá, inclusive por ejemplo Benito, que estaba en contra de los diablos tradicionales, y él le gustaba el de la estética de la flauta y no sé qué, por aquí, por allá. Entonces, hoy, esos vecinos que no les gustaban los diablos, están diciéndole, ¿qué pasó con los diablos? Están llamando a los diablos. Porque hay algo que es cierto. Uno no valora lo que tiene, sino hasta cuando lo pierde. Y eso lo está pasando en la comunidad. La gente ya quiere los diablos cuando antes los odiaba. La misma comunidad no los quería. Porque no, esos peladitos, pero se está vendiendo zapón. No, esos peladitos, una cantidad de cosas de esas. Y la crisis comenzó a montarse porque hace unos 3 años murió la persona que tenía como unos 15 grupos de diablos, eran grupos. O sea, el tambor, el redoblante y los disfraces. ¿Cierto? Entonces, se los alquilaban los muchachos, había empresitas, y ya, la idea al morir, inmediatamente se caen los 20 y pico grupos de diablos. Entonces, por eso están saliendo tan poquitos. Y esa pregunta de las barras es una pregunta muy berraca, porque no tenemos la solución para eso. El balón, el fútbol nos ha llevado a tal extremo de que es más importante un juego de fútbol, si me entiende, que la educación de nuestros hijos, que la comida inclusive. Es una cosa compleja. La gente vive como nosotros vivimos de la memoria, nos fascina estar caminando con la gente contándole la historia porque la verdad no está en venta. Hay otra gente que le gusta el fútbol, pero pues el fútbol en el fondo, el fútbol es una forma de también distraer el mundo. El opio de los pueblos. Usted lo acaba de decir, es muy parecido a la religión, ¿cierto? Pero esa discusión yo creo que no la vamos a hablar aquí. Yo creo que los diálogos no podemos hacer mucho por eso, pero sí podemos tratar de que la ciudad los acoja y con la dignidad de que los diálogos de Siloé, al menos los que nosotros, en los que nosotros tenemos influencia, nosotros no participamos del carnaval del Cali Viejo. Y ha sido una discusión eterna. ¿Por qué motivo? Porque el carnaval del Cali Viejo es una expresión, si me entiende, artística, se puede llamar, cultural, que cuenta la historia, pero que es una cuestión muy empresarial, como lo que está pasando con el petróleo, que sigue siendo muy bonito, pero que termina volviéndolo una empresas, ¿cierto? Y esas empresas lo llevan a una palabra que se llama gentrificación, que es el cáncer en los pueblos europeos y los pueblos que tienen mucho turismo históricamente, que hoy están mamados porque el costo de la vida, el costo de la vivienda en esos sectores se ha engrandecido. Nosotros tenemos un problema aquí, un sentimiento agridulce, porque cada que se hace un colectivo de turismo en Siloé ya hay como 22. Para nosotros es una felicidad porque lo arrancamos hace 30 años, pero también es un miedo de que Siloé se vuelva tanto el epicentro como la Comuna 13, que se nos pierda la memoria, que se nos pierda los diablos, que nos pierda el museo, porque la gente lo que va a querer es vender sus propiedades para que venga otra gente de afuera y haga hostales y haga todo lo que está pasando en Medellín. Es muy complejo eso, no hay una fórmula para parar eso, porque la economía es muy difícil.
pelado que le estaba robando a usted el celular, o que estaba robándole la plática a la mamá para ir a consumir. Hoy el pelado está acompañando a algunos turistas y se está ganando 100, 200 mil pesos diarios, ¿cierto? Entonces uno, ¿cómo va a decir que eso es malo? ¿Cierto? ¿Cómo va a decir uno que es malo? David y Pilar, pero allí entraremos en un escenario que la ciudad realmente no ha explorado la dimensión que debe ser. Es que la construcción de las políticas culturales aquí son muy débiles. O sea, la manifestación de los diálogos de Siloé tendría que entrar a toda esta discusión de las políticas culturales de esta ciudad. Y cuando yo estuve participando como periodista cultural en el plan decenal, muy poca gente iba a esos espacios. Y hay una frase del maestro Jesús Martín Barbero que era muy interesante, que siempre le hace esta colación, y aparte del trabajo de ustedes, me reafirmo más en ello, es que una cosa es la temporalidad de las instituciones y otra cosa es la temporalidad de los procesos comunitarios. Sintonizar esas temporalidades puede hacer que la ciudad cambie, pero las élites no le interesa que esos diálogos se den, los sabotean permanentemente. Y por más de que se hable de democracia y toda esa cuestión, cuando se empiezan a hacer discusiones en torno a lo popular, para que no sea espectacularizado, sino que la cultura de la comunitaria tenga una mejor distribución de ingresos, porque realmente todo es pago público, pues, de impuestos. No se da. ¿Ustedes han entrado en algún momento a esas discusiones de las políticas culturales de la ciudad o son reacios, así contracultura frente a eso? ¿O hay espacio para la negociación? Siempre dijimos que está abierto, pero somos pesimistas, porque inclusive aquí creo que hay artistas, ¿cierto? Y los artistas pues obviamente necesitan dinero para vivir, y a veces ellos mismos le hacen el juego precisamente a esas actividades. Por ejemplo, se preparan para que les paguen un billetico en el Carnaval de Caribbean y se olvidan el resto del año de mantener esas tradiciones, ¿cierto? No tienen posiblemente la capacidad y no tenemos una línea para exigirle al IPC, por ejemplo, que tiene tanta ahorita con este alcalde que quiere prácticamente exterminar, ¿cierto? Entonces, tienen que haber estallidos sociales para cada cosa. De pararse en la raya uno para que se estallidos culturales permanentes. Sí, yo digo más sociales y en este caso culturales, para poder exigir que esa plata se invierta realmente a donde tiene que llegar. Y no, por ejemplo, un artista que tenga que ganarse, digamos, 200 mil pesos por una presentación, 3, 4, 5 horas allá bailando salsa, ¿cierto? Cuando el que está organizando la cosa se gana 10 veces más o 20 veces más por el que está haciendo el espectáculo, ¿cierto? Entonces, ahí hay una relación muy compleja en términos de qué hacer, porque podemos echar el agua sucia a las alcaldías, pero el problema está en la comunidad, el problema está en qué hacemos. Y no necesita tanta plata para mantener estas tradiciones, ¿cierto? ¿Qué plata necesita para mantener una culona? Salga usted y frase de culona y vaya y pida el rey de ni siquiera tambores. Y la gente de la risa le entrega plata y usted vive de eso. Hay gente que vive de eso. Entonces, pero la pregunta es muy, muy certera en el sentido, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Está el público. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí me entiende? ¿Cómo hacemos? Estos espacios, no estos espacios donde podamos sacar de la barriada la máscara, sacar de la barriada que hay el sentido de esto, porque yo creo que la mayoría, no los que están aquí porque a lo mejor conocían, pero la mayoría de la ciudad no sabe qué es, que los diablos lo ven como una cosa, ay, tan chévere, ay, una monedita, sí, tan bonito, pero no saben la raíz de eso, y también hay resistencia allí, si me entienden, de las comunidades. Entonces, no hay fórmulas, nosotros no tenemos fórmulas para nada, porque no de patas arriba, el tiempo es más de la memoria, y esta situación de los diálogos que si lo veo pues nos entristece, pero nos da más fuerza para seguir manteniendo el carnaval, que no es un carnaval, porque un carnaval tiene que tener unos, de acuerdo a los que han impuesto todas esas reglas, pues es una marcha, ¿me entiende? Un desfile, si se puede llamar, no es un carnaval realmente, pero me llamó un carnaval para llamar la atención, pero no es un carnaval estrictamente en la palabra, pero también quién nos dice que es un carnaval y que es un desfile, quién nos pone las reglas. ¿Quién hace la curaduría? O la enfermería, como decimos nosotros, ¿cierto? Entonces, obviamente chocar, y con los artistas es chocar, mire, en
museo hay una bicicleta totalmente quemada que Ari las puso en la tertulia. Una bicicleta totalmente quemada. Entonces, cuando van los artistas, obviamente la mirada de ellos, ¡uy, qué chimba de instalación! ¡Qué chimba! ¿Cierto? Esa es la mirada. Y entonces yo le digo, oiga, esto es una chimba de instalación. Esto es la psicología de una tragedia sobre otra tragedia. ¿Cómo así? No, lo que pasa es que había una señora que con su novio eran jíbaros, la mataban y la berraca, ¿sí se entiende? Y entonces, pues obviamente, doña Andilla, que era un hombre que era chica blanca, todavía vive con 20 en una casita de 2,5 más o menos y en esterilla. Y pues son recicladores. Y entonces no tenían en dónde velarla. Ni siquiera cabían ellos, sí que vieron la comunidad. Entonces pidieron del ñato que fue un billar y ahí le prestaron el espacio. Y como a las 2 de la mañana, en la velación, se ha quemado la casita esa. Eso era puro plástico y material reciclable, eso para patar, no sé qué. Entonces los muchachos del grupo de la pandilla, pues tomaron la iniciativa de recoger material para levantar la casa de las niñas, ¿cierto? Y para sacar todos los residuos encontraron la bicicleta totalmente quemada con unas muñecas aquí, una espada de sombrero totalmente calcinado. Yo lo llevo ahorita el loco David para que lo ponga y recuerde esta historia y nosotros la pusimos allí. Yo estaba una vez en el computador cuando pasó una niña con una señora. Yo escucho, yo no la veo, yo escucho que ella le estaba pegando y eso es basura. Entonces la niña no sé si era la sobrina de Milena, la afinada o la hija. Y ella dijo, mi bicicleta, mi bicicleta. Entonces yo me levanté del computador, fui para allá y le dije, venga, abajo, porque ella no es que la bicicleta la dejara para ya estaba totalmente destruida, sino porque le recordaba a su mamá o a su tía, ¿cierto? Entonces los muchachos, los artistas, les cuento la historia de todas maneras es una instalación, pues sí, es una instalación. Y Ani la puso allá en la entrada de la tertulia, cuando estuvimos allá en la tertulia, allá hay otras historias de las conferencias de Siloé, y cantidad de cosas que se vieron. Y en lo último que nos pasó por el Museo de la Universidad de Antioquia, pues los curadores, los artistas, los que están en los museos, los zoólogos, pues obviamente tienen una dinámica a través de estas paredes. Llegamos allá que necesitan, ¿no? Un martillo y puntillas. Y entonces, listo, la cantidad de camas que tenemos allá. Y una escalera, el pelo se fue a la escalera y Ani era de la pared, cada que le pegó un martillo a la pared, eso para pegar así, porque para ellos el taladro, los pasos, ¿sí me entiende? La medida, que por donde entraba la luz, que por donde va a salir, cantidad de cosas de eso. Y obviamente al comenzar, ¿y en cuánto tiempo pusimos toda esa exposición? Como, no sé, 2 días. 2 días. Y obviamente la exposición que esa duraría para ellos allá tradicionalmente 20 días, un mes, ¿cierto? No, y tenían pánico porque llegamos como 3 días antes de la inauguración de la expo. Y tenían pánico, pero pánico. Nosotros llegamos con todo el parche de 20 personas en Siloé y... Sí, y lo montamos en menos de 2 días, como 1 día y medio, se montó esa exposición y pues se quedan asustados, ¿sí me entiende? Porque había enseguida, había otras exposiciones y había unas muchachitas que estaban haciendo una exposición de fotografías en una universidad de Medellín. Y ustedes cuando llaman, por estas autoridades no llevamos 5 días y todavía no hemos acabado. ¿Cómo hacen? Es que nosotros tenemos esas reglas de la famosa curaduría, que tiene que ser así, nosotros tenemos esa libertad. A nosotros lo que nos interesa es contar historia. Y obviamente no estamos, que hay una, que es como el significado de lo que es el contramuseo. Y es que no nos preocupa las obras, nos preocupa es el mensaje que tenemos que dar. Esa obra se puede reemplazar. Si no le encontramos igual, obviamente la fotografía va a quedar allí. Y es la narrativa. Y nos acaba de pasar con el Museo de Francia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia el nombre? El Louvre allá en París. Unas magníficas coronas con diamantes, con perlas, el poderío de esos reyes y toda esa gente que estaba allá. Y me la roban. Y entonces todo el mundo está preocupado porque roban las joyas de ese museo. ¿Sí me entiende? Cuando lo más importante es que nos cuente la historia detrás de eso que hay. ¿Cuántos muertos hubieron para
existieron para poder poner esos diamantes, para poner esas esmeraldas allí. Eso es más importante que esos elementos. Pero bueno, son formas de contar historias. La de los museos populares no es mejor que la de los museos tradicionales, ni la de los museos tradicionales es mejor que la de los populares. Son formas de contar. Y hay públicos para todo, ¿cierto? Entonces, es una lucha que vamos a tener eternamente y que obviamente otras comunidades lo van a tomar. La habilidad que tenemos, por ejemplo, con el contramuseo, ya para relatarlo en el contramuseo, es que la mayoría de la gente que viene al contramuseo es gente de afuera, ¿cierto? De las universidades de la ciudad o de la universidad de la ciudad o extranjeros. La propia gente de nosotros no le interesa, eso es una casa de cosas feas ahí, sucias. Piensan que es un loco, un orate, alguna libertad que fuera otro planeta. Pero cuando estuvimos en el 2018 en la tertulia 2 veces, entonces llevamos 17 años con el contramuseo del Siloé. Y no había entrado tanta gente a ver la propia historia del Siloé que en 2 meses en la tertulia. La gente de Siloé iba a la tertulia a ver la historia de su propio barrio porque estaba muy bonito, con la hamburguesa de 25.000 pesos. Entonces, es muy interesante porque uno se desplaza. Porque eso ahí es espacio, te está mostrando el mugre, te está mostrando las cucarachas, te está mostrando tu vida cotidiana. En cambio, en la tertulia no, estamos al lado de los ricos. Mira, como por ejemplo esos diablos, lo decía María ahorita que entró. Dios, ¿cómo se ve diferente a los diablos aquí y allá? Claro, la reflexión es totalmente distinta. Y no está siendo de forma maldadosa, no. Es porque aquí tiene una estética, si me entiende, un poco más agradable para la vista, pero lo que más le interesa no es tanto la vista, sino es la historia de eso y el mensaje que se da. Una pregunta que me acerca, está buenísimo todo lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo la manifestación de los diablos de Siloé fue leída o dialogó con la insurgencia armada de izquierda de Siloé, con el M19? ¿Hubo diálogo allí, algo? ¿Qué pasó? ¿La prohibieron? No, es una buena pregunta. No porque el M19 en Siloé, su avanzada, era un grupo de teatro en La Caetana, que inició en Terror Colorado con unos periodistas y algunos profesores de la Universidad del Valle, y después la universidad se la tomó como si fuera de ella, ¿cierto? Y entonces la universidad, a través de ese grupo de teatro, logró convencer a muchos jóvenes que los convirtieron en milicianos no solamente en Siloé, sino acá. Entonces, no había cómo restringir los diálogos de Siloé. Los diálogos de Siloé era una fiesta, y entonces para ellos es importante, no porque Guatemala hablaba que una fiesta. No sé si sería muy bueno, regular o malo, porque precisamente por esa fiesta tuvieron muchos problemas. Sí, en términos generales es más o menos una relación directa con la memoria y lo que tenemos que, el mensaje que queremos dar siempre, lo que queremos, el mensaje que queremos dar el mensaje es precisamente es que cualquiera de ustedes, como organización o como individuos, pueden hacer contramuseos y no necesitan expertos para hacerlo. Cualquiera lo puede hacer, porque donde están las historias pueden la barrial. Y ahí es donde hay que contar esas historias. Los estudiantes de trabajo social de sociología, ¿dónde está el laboratorio para hacer su trabajo? Para hablar de Faspor, de Stanislao Zuleta, que se la pasa hablando mierda en la universidad, de Faspor, de Stanislao Zuleta. ¿Dónde está el trabajo de la IAP en la comunidad? ¿Dónde está? Ahora ya la universidad ni siquiera están hablando de Faspor. Es muy triste eso. Esa es una reflexión que dejamos en términos de la memoria. La memoria está transversal a todo. Y la memoria sin arte no es memoria. Y el arte sin memoria no es arte. ¿Alguna pregunta al público, algún comentario? Ya están casados con los feedback, no sé. Aprovechemos estos diálogos que son poco frecuentes. Hola, buenas noches. Yo siempre he querido saber la estructura de los diálogos. O sea, usted dice que nace de una cosa muy desenfadada por los señores que salen a buscar un licor, pero a mí siempre me ha llamado la atención la estructura de los personajes, porque siempre son los mismos y hay unos que son como de mucho más contraste que otros. Por ejemplo, el diablo es el que siempre va a dominar y cuando uno era niño, incluso ese diablo hasta te podía golpear cuando molestabas de niño, cuando te daba a correr, todo eso. Era una cosa muy interesante. Exacto, uno de niño les tenía muchísimo, pero siempre hay una estructura, le parecía que hablaba de la corona,
idolatría, estaba la muerte, bueno, esos personajes de dónde vienen o cómo se crean. Los diablos son un estallido social que no tienen pie ni cabezas. Después del estallido social 2021, convocan los sindicatos y las organizaciones obreras, los estudiantes del mundo de la universidad que se la vayan acá, pero que eso se demoró tanto que ellos no tenían el manejo. Igual los diablos entonces se inician con eso, pero hay diablos que no son diablos, por ejemplo la corona. Hay unos tipos de expertos en disfrazarse de corona. Ponen un culo grandote, unas tetas, ponen un órgano acá y lo levantan, es una locura, y eso hace más plata que todo el grupo entero. Entonces, lo más difícil de los diablos es cómo nacen los ritmos, cómo se inventan, cómo que el Michael Jackson, y eso por qué, y eso tiene su razón de ser, el Michael Jackson. Cuando vean el Michael Jackson es como bailando como Michael Jackson, ¿cierto? El chuchenco, no sé por qué el chuchenco, porque pues obviamente los disfraces después de una jornada de por la mañana a la noche, me imagino que se inventaron el chuchenco. Realmente no tenemos cómo rastrear eso, porque Se va a pegar en el grupo, ahí pega no hables de los europeos, hombre. Entonces, esa es la respuesta. No hay una. Nosotros queremos convertirnos en coreografía para hacerlo muy bien presentado, si me entiende, aquí o en el exterior. Obviamente tenemos que tener bailarines y con los mismos ritmos, pero con la sabiduría del artista, ¿cierto? Obviamente porque el diablo callejero es un artista callejero, pero él solo por hacer una obra de teatro él no te la va a hacer, porque él no está preparado para eso. Él está preparado para tirarse al suelo y bailar de cabeza hacia arriba, que es el baile más difícil. Llegó una vez el que hizo el museo, hombre, que hizo el Museo de la Aviación, Hugo Fiat. Hugo Suárez Fiat, ¿cierto? Señor, llegó una vez al Contramuseo. ¿El de Cali? Sí, el de Cali. Y entonces se encuentra, claro, se caballero. Y lo primero que ve son los diablos encontrados tirados al suelo. Dice, caballero, quisiera hacer una sugerencia respetuosa. ¿Por qué no le da lectura a este museo? A este museo. ¿Cómo así? ¿Lectura? ¿Lectura de qué? Le pregunto yo. No, si quiere yo le facilito unos maniquís para que levanten. Caballero, usted no sabe por qué esos diablos están, esos disfraces están tirando el suelo. Porque el baile más difícil cuando los pelados se enfrentan en la calle es bailar acostados. Porque desde su lógica, ¿cierto? Y entonces estamos hablando de la lógica de la comunidad. Ustedes vieron ahí algunos, bueno, allá en la presentación de allá hay uno que baila y se tira y vuelve y se para otra vez y acostado. Y cuando hacemos la competencia, ese es el que da más puntaje. Entonces tenemos la competencia los jueves, tenemos la competencia y el toque y el baile, y sobre todo ese baile acostado es el más difícil y es el que tiene más valor. Yo tampoco quiero complementar. Bueno, primero que todo decirles que la cartilla es de libre descarga y uno de los contenidos es justamente los tipos de diablos. Entonces, están los diablos naturales, que son los diablos que se caracterizan porque tienen el bombo y el redoblante. Cuando llega el bombo y el redoblante, eso es muy significativo porque, claro, tiene toda esa tradición también de las barras, bueno, también de las... Los mujeres, sí. Y también incluso de las bandas de guerra, ¿sí? Entonces, con ese instrumento es que, y ahí lo dice en la museografía, en el texto dice, cuando ellos tienen acceso, pues ahí empiezan a tener una identidad propia y una búsqueda creativa que hace que salgan los ritmos propios. Entonces, estos son los diablos naturales como los siloeños, ¿sí? Ahora, por ejemplo, muchos de los trajes que están ahí exhibidos son de la microempresa de la señora Milla Chavarro que había ahorita.
Están, por ejemplo, los gorilas de la selva, famosísimos aquí en Cali, eran diablos. ¿Sí? O sea, diablo es que usted se monte de alegría y salga a llenar de alegría a la gente. Entonces, y el espíritu carnavalesco. La señora. Eso es muy propio. Ya, perdón. Entonces yo le dije, ¿cómo se le ocurre a su merced decirme? Porque si no a la culona, que es un personaje creado en la comunidad, en la recocha, el viejito gruñón, hermoso que ahí sale en esos videos, si el viejito y la culona no están, pues no hay diablos de Siloé y nosotros no tenemos nada que hacer con él. ¿Sí me entienden? Porque, claro. por ejemplo, los mangoviches, los diablos del distrito que bailan rastas, eso es único, ¿sí? Entonces, es hermoso. Entonces, claro, ¿cómo veo? Entonces, Melissa me dijo, entonces yo le dije, escoge, que saca uno. Entonces sacó el viejito y entonces quedó la culona. ¿Sí? Entonces, personajes propios que se identifican. Por ejemplo, el viejito gruñón es muy chévere. Porque el viejito, ahora no, es muy bonita la reflexión que David hace en la cartilla sobre el personaje del viejito gruñón. Porque ahí dice, ya casi no tenemos viejitos gruñones porque los abuelos hoy en día son los que cuidan a sus nietos, son los que lo esperan. Sí, entonces ya el viejito gruñón está peor en crisis porque ya no hay tanto viejito gruñón. Porque en las épocas populares anteriormente estábamos aquí jugando y se les iba la pelota y el viejito gruñón les dañaba la pelota y de malas. Y salía, era muy bravo, ¿sí? Entonces, una forma de burlarse del viejito es crear este personaje. Entonces, esos dos personajes son muy importantes. Ahora, en la cartilla también se dice, porque es que hay veces, incluso en tesis que hay escritas sobre los diablos, hay unas que como si la culona y la viuda alegre fueran lo mismo, pero la viuda alegre viene, ¿cierto? Ella viene a la comunidad, en cambio la culona se intenta en la comunidad. Entonces ahí dice, y ojo que no me vayan a confundir con la viuda alegre, son muy diferentes. Entonces, en el capítulo de tipologías hay más que van a encontrar. Y cómo la encuentran, pues nosotros tenemos en Instagram, en Facebook, en varias partes tenemos colgado el drive para que la puedan descargar. Yo quiero llevarle a Pilar con la corona. Porque ustedes se preguntarán, y lo decía hasta ahora rato, pero los personajes, ¿cómo es la cosa? Nosotros no tenemos la certeza, hay algunos abuelos que nos han contado, recuerden que hasta hace unos 10, 15 años, si no es menos, en las barriadas un homosexual era terrible, o sea, lo golpeábamos, lo maltratábamos, una locura. Entonces yo creo que la culona, esa es nuestra mirada, pero tiene que ser, es posible. Se le inventan porque es el hombre disfrazado de mujer que se le sienta, sobre todo a la gente que está en las cantinas, le sienta y sacaba plata y lo besaba todo el cuento, pero era prácticamente un homosexual. O sea, esa es la mirada, pero no es una cosa que nosotros podemos decir, esto es cierto, o sea, lo encontraron algunos abuelos, pero eso nace hace mucho tiempo, lo de la culona, que es un personaje muy risible y que le baja también el miedo a los diablos. Tiene una razón de ser también. La viuda, el viejito, hay unos que salen de patos, que cada año salen unos disfraces diferentes. Uno le digo que es una locura. ¿Patos? De patos, sí. No, claro. Sí. Hay uno que se disfrazó varios años y otro de girasoles, de girasol creo que era. ¿Sí? Bueno, hay varios. Cuando uno le cuenta lo mío, yo me disfrazaba de esto, yo me disfrazaba de lo otro. Recuerdo que me disfrazaba de carnicero. Y ustedes no conocieron eso porque eso desapareció. Había una cosa llamada los pentecostales, unos tipos que ponían un costal aquí y veían la mitad cerrada y la mitad abierta. ¿Cierto? Sí, alguien conoció eso. Era una religión, los pentecostales. ¿No eran los gringos? No, eran de acá. Y olían pero feo. Creo que estaban hablando de los europeos ahora, y lo que ya se me ha. Bueno, pues sí, pero ya lo veo. Y entonces, esos tipos como que no se bañaban. Y uno le veía la cara y nosotros nos daba miedo. Y a veces cuando íbamos a los diablos nos metíamos en medio de ellos.
Y obviamente yo era evangélico, no me interesaba esa cosa. Entonces, en algún momento también sacamos los costales y se disfrazaban con costales. Debe haber mucho más que nosotros no hemos logrado cantar, pero van a haber más, disfraces, ¿cierto? Quisiera yo disfrazarme o que alguien se disfrazara, por ejemplo, de lo que está pasando en el mundo con Gaza, ¿me entiendes? Entonces, el año pasado no sabíamos de la atrocidad que estaba, la visorábamos, pero no había que iba a ser tan cruel, y el año pasado el carnaval de diablos fue resistencia por Gaza, por los niños. Mire, y entonces los diablitos de colores, por eso existen, porque como hay que de entrada pues decir como que no, estos no son los diablos, no es Luciraco, no es no sé qué, no es todo eso, en la escuela de salvaguarda, entonces por eso están los diablitos de colores, diablitos blancos, diablitos amarillos, que ustedes acá estaban viendo. Estos también son muy importantes porque son de allá que se inventaron la escuela de diablitos de colores. Y eso conecta con el carnaval de Oruro, ¿no? Sí, hay muchos carteles también en Venezuela y en otras partes del mundo, en Europa lo decías, en Europa hay muchos carnavales. Siempre hay la relación de la muerte, la vida, el humano y el juego, por ejemplo, pero pues para nosotros acá no es eso. Yo tengo otra pregunta de esta casa sobre esta carrera. Leonardo. ¿Ustedes que los anfitriones van a decir alguna cosa o qué? No, excelente ponencia, muy suelta, muy espontánea, increíble pues la cantidad de conocimiento que nos pueden transmitir ustedes desde esta experiencia. Claro, yo sí quiero hacer como esa observación que está muy presente ahora desde la formalidad y el academicismo como exacerbado, ¿no es cierto? Esas maneras correctas de mirar el arte, esas maneras correctas de ver la fotografía. También algo que ocurre con lo que creemos que es la preservación de una memoria o de una tradición, ¿no? Que yo lo digo porque una de las instituciones en las que me formé fue el Instituto Popular de Cultura, que yo ahora es una institución universitaria, pero sobre todo en el concepto de arte y de cultura popular se tenía como una visión de que es algo que no se puede profanar, ¿no es cierto? Eso ocurría, por ejemplo, con las músicas tradicionales, con las danzas folclóricas. Era como, uno escuchaba sobre todo los más veteranos, a los maestros y las maestras, que decían, mire, esto no se toca, o sea, el bambuco es así y esto no se puede hacer de otra manera, como que hablar de lo popular es algo que no se transforma. Cuando es muy interesante lo que ustedes están mencionando ahí, que justamente el lenguaje de lo popular se va transformando de acuerdo a sus contextos, y va surgiendo esas nuevas visiones. Ya que hay unos conceptos, no sé si eran conceptos, pero hay una idea que ha surgido que existe el pueblo, ¿no? Y todo el mundo habla del pueblo, ¿no? Pero el pueblo es diverso y múltiple. Y a veces quieren homogenizar el pueblo. Hay un amigo del trauma decía, pero ¿y dónde queda el lumpenaje y el populacho? Igual que en la comunidad, más de uno dice, es que mi comunidad, ¿cómo que tu comunidad? Un momentico, la comunidad somos todas traidores. Y conecto con la idea del diablo, que es también cómo definimos el diablo, ¿cierto? Me parece muy bacano que esos personajes están encarnando, digamos, distintos facetas o están como evolucionando, porque el diablo también es esa idea de ¿qué es? O sea, yo les hago la pregunta, ¿qué es el diablo para ustedes? ¿Cierto? Porque esa representación con los cachos que ves también en máscaras japonesas de samuráis, que ves en Europa, por supuesto, que ves en África, que ves aquí, ¿por qué representan el diablo en todas partes como de una forma similar, ¿no? Haciendo obviamente alusión a la animalidad del hombre. Entonces, si esa animalidad que todos tenemos es mutante, ¿no? Es como, ¿qué es para ustedes el diablo? Bueno, para mí el diablo somos todos, porque todas traidores, porque todos tenemos algo positivo y algo negativo, tenemos envidia, tenemos amor, tenemos
solidaridad, es una mezcla, por eso uno se nos sale el diablo, pero el diablo como Dios son formas que tiene poder de someter, y acá lo que hacemos es que lo golpeamos, el diablo no somete a nadie, pero normalmente la historia nos dice es que el diablo es el que golpea, es el que te va, o sea, y nos habla la Biblia de que el diablo era el ángel más querido, Claro. más hermoso. El ángel que se reveló. Entonces, ¿por qué no tenemos ese diablo? Antes del diablo le ponemos el hermoso, para que no asuste. Hay algo que me parece como interesante mencionar, es que esa idea del diablo también por la cultura, ¿no? La religión, pues es algo que nos dicen hay que reprimirlo, ¿no? La envidia, los celos, esos sentimientos oscuros, la ansiedad, tantas cosas, es como, no se habla mucho de eso. Y siento que si no se habla de esos diablos que todos tenemos al interior, como yo también estoy de acuerdo, el diablo, todos somos diablos, pero ojo con los diablos que se reprimen, porque ahí es donde empieza como a acumularse una energía muy oscura y que si nunca llevas nunca volteas a mirar ahí, pues no es bueno. Entonces bacano, yo siento que ahí hay un punto de reconciliación, ¿me entendés? De el diablo como un vehículo para entender quiénes somos nosotros como seres humanos, ¿no? Y entender esa oscuridad que nos gobierna a todos y que también tiene tremendo potencial creativo, pero viéndolo a los ojos, no reprimiéndolo, no sé, sin tener unos pecadores o como gigaterías, ¿no? Mira que yo, y para terminar, porque yo creo que ya tenemos que cerrar, pues no voy a terminar yo, pero creo que ya tenemos que cerrar. Me acuerdo mucho del diablo de A la diestra de Dios Padre, de Enrique Buenaventura. Yo creo que ese diablo que se configuraba ahí en la obra de Enrique, me gustó mucho y me vincula mucho con el diablo de Siloé, porque son diablos tan divertidos que los niños, yo era voluntaria en esa época en el TED, y entonces yo me quedaba en las obras y me quedaba obviamente a escuchar los foros, y era increíble que los niños siempre decían, siempre repitieron esto, levantaban la mano, sí, claro, oye, ¿por qué el diablo parece tan bueno? Entonces, por la pregunta, recordé ese diablo de Enrique Buenaventura que me conecta con el diablo de Siloé, que es el diablo bacano, el diablo caleño. El diablo caleño, mira. Ese texto es realmente, bueno, es de Enrique Buenaventura, pero es de Tomás Carrasquilla, ¿no? Y en la película Pura Sangre, con Luis Ospina, recuerde que hay diablitos. Lo que no alcanzo a entender es muy bien si los diablos asustaron al monstruo de los mangones y no los llevaron. Y se roban a uno de los diablitos. Se le vuelan. El diablo, para mí el diablo es el que propone el carnaval. Para mí el diablo es el que propone el carnaval. Y en el barrio de San Fernando creemos en la vagancia, bohemia, academia, y el diablo es nuestro principal patrocinador. Entonces que iba el diablo. ¡Epa! Gracias a todos, gracias. Muy chévere, muy chévere. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Ay, gracias. Recuerden que... Bueno, ya estamos concluyendo en vivo con las camarógrafas en vivo todavía resiste este aparato. Recuerden, pero pues para que se conecten y se presenten allí, que sigan la programación. Y invitamos a la gente a la salida del 30, ¿no? El carnaval. 3 de la tarde. ¿Cómo es? O sea, 3 de la tarde de afuera del Polideportivo Las Tres, la parte más alta, de ahí salimos y el recorrido se va dando a medida que vamos caminando, no tenemos una cosa donde vamos a llegar, podemos llegar a cualquier lado, así que eso es una rumba, la rumba de los diablos de Siloé. No, son como 2 horitas nomás, máximo, de 3 a 5. Bueno, chavos, muchas gracias por menos, este fue un en vivo más. Y estamos con Gaza, con los niños de Gaza. No, yo soy